Hola, Dios los bendiga, amados hermanos. Somos Cintia y Ebner Hernández. de Impacto Evangelístico La Voz de Dios. Como ven, estamos grabando este video para ustedes, para llevarles una palabra de bendición acerca del Evangelio de Jesucristo. Y como ven, pues está nevando, estamos disfrutando de la nieve y esto es también una maravilla de Dios, porque todo lo que Dios hace en la naturaleza, como dice el salmista dice, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos también te adoran. Esto es parte de lo que Dios hace. En Madrid casi nunca nieva y hace aproximadamente hace 40 años que ha nevado. Bueno, pues estamos aquí, nos ha tocado esta nevada y lo estamos disfrutando. Y también quiero que la disfruten ustedes a través de este video. Vamos a leer en Romanos 1:17 acerca del Evangelio de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es. Amén. Qué bonita palabra, ¿verdad? Pablo escribe esta palabra, este verso a los romanos, porque Pablo, si nosotros vamos leyendo detalladamente la carta de los romanos, Pablo quería ir a predicar el Evangelio a Roma. Y porque Pablo era un apasionado por el Evangelio. Pero ¿por qué Pablo dice? Me gustaría quizás en otro video poder explicar las razones, pero Pablo tenía muchas razones de avergonzarse del Evangelio, pero ¿saben qué? Él no lo hizo. Pablo, si nosotros vemos, Pablo fue preso, fue latigado, incluso hasta los romanos le han matado, ¿no? Pues ustedes más o menos sabrán la historia. Pero Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero primeramente es para salvación a los que creen, ¿verdad, hermano Edner? Amén. Pues la verdad que muy bonita palabra, porque a cómo él se refiere de que no se avergüenza del Evangelio, porque bueno, volviéndolo a los tiempos de ahora, no sé, pasa muchas veces de que somos cristianos en la iglesia, pero afuera ya como que cambiamos de pensar, ya queremos, o sea, nos olvidamos de que somos cristianos y tal. Pero me llama mucho la atención cuando él se refiere con estas palabras, ¿no? Que no se avergüenza del Evangelio. Pues como, bueno, muchas veces lo hemos dicho de que nosotros pues tenemos que ser luz en las calles, ¿no? O ser luz donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos que ser tal como somos en la iglesia, ser afuera, porque de nada nos sirve ser una persona en una iglesia y ser otra en las calles. Nosotros tenemos que ser así como somos en la casa de Dios, así tenemos que ser en la calle y así también en nuestras casas, porque muchas veces cambiamos de cara, puedo decirlo, ¿no? Porque estamos en la iglesia poniendo una cara, en la calle otra, y llegamos a nuestras casas y somos otras personas. Entonces son muchas cosas las que da a entender este texto, ¿no? Y la verdad que, pues, como Cintia dice, de que Pablo pues tenía muchas razones en avergonzarse del Evangelio, pero más él seguía firme, él seguía porque él era un escogido de Dios para predicar su palabra. Así es, sí, como decía Edner, la doble personalidad, la doble cara, pero Pablo mostraba una sola cara. Pablo sufrió el rechazo en Roma, de muchos, en Corinto, todos. Nosotros leemos las cartas, hay cartas que Pablo les escribió que estando preso. ¿Y a causa de quién era esa? Por causa de quién Pablo sufría persecución, sufría latigazos, iba preso, por causa de la palabra de Dios. Porque Pablo predicaba el Evangelio, a él no le importaba las consecuencias, él quería que la palabra de Dios llegara a todos lados, como ahora mismo, nosotros ahora mismo, actualmente,
hay gente que cree que nosotros somos locos, que no tenemos nada que hacer, que no tenemos base ni fundamento en creer en alguien que ni siquiera vemos. Entonces, pero Pablo nos enseña, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Primeramente es poder de Dios para salvación por fe. Y dice más abajo, dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos creer en ese Dios todopoderoso, ese Dios que siempre estará con nosotros, porque Pablo amaba predicar, amaba las almas, se preocupaba. Si nosotros leemos en las cartas, Pablo expresa su tristeza, su alegría, lo que vive a las iglesias que él había dejado, que él levantó en Colosas, en Romanos, en Corintios, ahora aún así. Y Pablo oraba constantemente por esos hermanos en la fe, porque sí dejaba fruto, sí, el evangelio que él predicaba dejaba fruto en esos lugares donde él predicaba. Y Pablo tenía el deseo de ir a Roma a predicarles también el evangelio de Jesucristo a los romanos. Y por eso él decía, yo no me avergüenzo. Y nosotros muchas veces cuando nos rechazan, porque cuando nosotros hemos predicado, cuando hemos predicado, evangelizado en la calle, nos han rechazado. Y se siente feo, en realidad se siente feo. Más feo pudo haber sentido Pablo que lo latigaran, que lo metieran preso por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Pero que él dice que nada ni nadie lo apartaría del amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, no, pues la verdad que, como dice mi hermana Cintia, ¿no? De que se siente feo cuando te rechazan en la calle, cuando hay personas que al menos todavía te dan una sonrisa, pero hay muchos que lo primero que hacen es darte la espalda. Ahora, si volvemos al tiempo de Pablo, ¿cómo se sentiría él cuando estaba predicando y en vez de decirle gracias o darle una sonrisa, darle golpes, ¿no? O sea, sería, nosotros podemos decir algo injusto, porque nosotros podemos ver que él estaba haciendo algo bueno, pero como nos damos cuenta de que no todos no todos lo vemos de la misma manera, ¿no? Entonces, la verdad que para mí Pablo ha sido un héroe, por decirlo así, porque predicar sabiendo a lo que se estaba metiendo, él hacía mucho, la verdad, porque nosotros tenemos miedo a salir a predicar porque para que nos rechacen, porque nos van a ver nuestros amigos, qué van a decir de nosotros, que me van a juzgar, que soy loco, que esto y que el otro, pero a él no le importaba eso. Él tenía la vista puesta en Dios y su fe, y él lo que miraba era agradar a Dios, no agradar a la gente, sino que a Dios. Entonces, de la misma manera tenemos que ser nosotros. Tenemos que buscar la manera de agradar a Dios y no a la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar su palabra, tal y como lo hace este hombre, ¿no? Entonces, para eso somos llamados, porque en la Biblia también lo dice, que hay que ir por todo el mundo y predicar su palabra. Entonces, la verdad que para lo que hacemos poco, la verdad, porque tenemos que esforzarnos más. Y nosotros, eso es lo que queremos, predicar su palabra, porque tenemos claro que para eso somos llamados, para predicar su palabra, para llegar a todas aquellas almas que lo necesitan, así como hacía este hombre. Sí. Así es. Vamos a continuar con el tema, el poder del Evangelio, ¿verdad? Es que quedamos a medias hoy. Se nos cortó el video y bueno, pues ya lo voy a continuar. Además, pues hacía frío, ya que estamos bajo la nieve, pero lo voy a continuar. Hablábamos sobre el poder del Evangelio y las causas, ¿verdad?, por las que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, y Pablo pues tenía muchas razones por la cual avergonzarse, ¿no?, porque fue perseguido. Y cualquiera de nosotros podía decir, ¿por qué yo sirviendo, verdad, un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, el Dios que me guarda, ¿no?, que nos protege, ¿por qué nos pasan tantas cosas, verdad? Entonces era como, sí, porque era posiblemente humanamente, pues se hubiese avergonzado, pero ¿saben qué? Pablo tenía una convicción acerca de
de Dios, de Jesucristo. Amén. Y entonces, y espero que estas 5 razones que les voy a mencionar, nosotros también las podamos poner en práctica y podamos identificar si realmente conocemos a ese Dios que Pablo sirvió siempre, ¿no? Entonces, una de las razones por las que Pablo no se avergonzó del Evangelio era porque para Pablo el vivir era Cristo, sencillo. Una de las razones de las que Pablo no se avergonzaba era para él el vivir era Cristo. Y entonces, en el tiempo en que Pablo predicaba el Evangelio, pues eran tiempos muy difíciles. Pues hoy en día no se nos persigue. O sea, las luchas que tenemos nosotros son espirituales y muchas veces nosotros tenemos el arma para poder vencer. No es que Pablo no las haya tenido, Pablo tenía todas las armas, pero antes se agredía físicamente, ¿no? Entonces llamaban loco a la gente, anteriormente lo dijimos, y por eso Pablo dijo en alguna ocasión, el Evangelio es locura para aquellos que se pierden, ¿no? Entonces en Roma pues llamaban un poco denigrante al cristiano, de manera denigrante, pues Pablo, para poder sobrevivir y para poder llevar este Evangelio precioso, sencillo, para él el vivir era Cristo. Qué bonito, ¿no? Entonces Pablo sabía que para él el vivir era Cristo. Y estaba seguro y por eso no se avergonzaba y por eso seguía firme en la fe. Pablo sabía, otra de las razones era el Evangelio es poder de Dios. Pablo sabía, Pablo conocía el Evangelio de Cristo. Pablo sabía que el Evangelio era la gran noticia, era una inmensa noticia, lo mejor que podía él dar el mensaje de Jesucristo. Él sabía que el Evangelio causaba efectos en las personas. Sabía que el Evangelio transforma, que el Evangelio cambia, que el Evangelio nos cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar mediante el Espíritu Santo. Pablo sabía eso. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo sabía que el Evangelio era poder de Dios? Porque él lo experimentó en carne propia. Él era un perseguidor de la iglesia y luego a él lo perseguían por haberse convertido en un cristiano de esos locos, ¿no? Entonces, pero Pablo experimentó el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo, ¿no? Entonces, esas son las razones por las que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y espero que tú y yo nos avergoncemos también de este Evangelio precioso. Otra cosa que Pablo tenía muy, muy claro era, él sabía en quién había creído. Es que no sé si tú o yo tenemos claro en quién hemos creído. Pablo sabía quién era Jesucristo. Pablo conocía profundamente a Dios, profundamente. O sea, tan profundo que nadie lo podía desarraigar de ese amor a Dios, porque Pablo amó a Dios, amaba a Jesucristo, amaba el Evangelio. Por tal, dijo Pablo, sufro penalidades, y que no le importó sufrir tales penalidades por amor a ese Dios, por amor a nosotros. ¿Sabes? Porque Pablo, al escribir estas cartas y al darnos estos consejos tan bonitos y al enseñarnos la firmeza de su fe, porque nos amaba también a nosotros, ¿verdad? Entonces Pablo conocía a profundidad a Dios. Y qué lindo conocer a Dios a profundidad, qué hermoso es experimentar su presencia, ¿no? Saber que en ese que creo yo me puede librar de todo. Quizás podrás decir tú, Dios no me ha librado de mi situación económica, Dios todavía no ha hecho que no se me ha convertido mi familia, todavía quizás no tienes trabajo, cosas así. Pero ¿sabes qué? A Pablo quizás en varias ocasiones pues no le libró de la cárcel, él fue a la cárcel y en varias ocasiones tampoco le libró de los latigazos, y Pablo nunca dejó de creer,
Sea lo que estés pasando, yo te animo a que sigas creyendo, porque Pablo conocía profundamente a Dios y Dios, perdón, a través de Pablo nos quería una enseñanza a nosotros, que no importa lo que estemos pasando, las circunstancias, no importa cuán difícil sea tu situación, mi situación, Dios quiere que sigas creyendo en Él, porque la recompensa, el galardón está ya en los cielos, ¿no? El día que Dios decida llevarnos de este mundo, vayamos a gozarnos en su presencia, ¿no? Entonces eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que le creamos en toda la adversidad, en cualquier adversidad, no importa. Entonces, y eso significa que conocer a Dios bien, porque si yo digo conozco a Jesucristo y sirvo y todo lo que hago, pero luego en el momento de dificultad yo dejé de creer, entonces yo no conozco a Dios, lo siento, entonces yo no lo he conocido. Aun cuando la respuesta de Dios sea negativa en nuestra vida, sigamos creyendo en Él. Y Pablo por eso Pablo nunca se rindió. A ver, creí en la gracia soberana de Dios. Creía en la gracia soberana de Dios. Otra de las razones por las que Pablo no se avergonzaba. Pablo sabía que Dios tenía escogidos. Esa es la gracia soberana de Dios. Pablo sabía que Dios tenía a sus escogidos. Y él era uno de sus escogidos. Tú eres un escogido de Dios. Yo soy una escogida de Dios. Entonces no importaba lo que viniese. Sabía que esta gracia soberana de Dios era capaz de cambiar la situación de cada persona, hablando mentalmente, sentimentalmente. Si tú lees 2 Corintios 4, 3, 6, lo puedes leer tú. Pablo sabía perfectamente qué significaba la gracia soberana de Dios, la salvación, el amor, lo que Dios puede hacer por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Entonces, Pablo sabía muy bien y creía en esa gracia y sabía que él era escogido. ¿Qué más da lo que le pase en la tierra, no? Además, él sabía de qué forma iba a morir. Entonces, si muero predicando el Evangelio, yo sé que tengo un galardón, porque Pablo era un hombre aprobado por Dios. Era un hombre por el cual yo me quito el sombrero. Para mí Pablo es una de las personas que wow, es mi favorito, siempre lo digo. Sus cartas, cuando las leo, parece que van dirigidas a mí. Él cuenta a Timoteo y a los hermanos en las iglesias, ¿no? Donde él visitaba, todo lo que él pasaba, el anhelo, el amor que él sentía por las almas. Y eso es algo que a mí me encanta de Pablo, que él amaba las almas. Entonces, porque esa es nuestra visión también en Impacto, ¿verdad? Las almas. Entonces Pablo creía en esa gracia soberana de Dios, en ese regalo hermoso que nos dio la salvación. Y Pablo sabía que esa gracia soberana puede vencer cualquier resistencia en las personas. Sí, sabía por medio de un encuentro con el Espíritu Santo. Yo recuerdo antes que yo no quería saber nada de los evangelios, decía yo, pero esa gracia soberana transformó esa resistencia mía en algo diferente. O sea, en lo que yo no quería creer, Dios lo hizo diferente en mi vida. Dios actuó en mí y cambió eso en mí, porque su gracia soberana cambia tu forma de pensar, transforma tu sentimiento, transforma todo en nosotros, por eso es soberana. Y, ¿sabes? La última me encanta y debería encantarte a ti. La número 5 por las cuales Pablo no se avergonza. Yo creo que Pablo se aferró tanto a esto, fue porque dice, porque era salvo y había sido perdonado. ¿Qué es lo que hizo Pablo antes? Perseguir la iglesia. Y cuando esa gracia soberana cayó en él, en lo que hablamos anteriormente, él fue transformado de una persona a otra persona, hasta el punto de llegar a predicar locamente el Evangelio. Y Pablo, de la transformación que él sufrió, ese momento, el encuentro de él
desde ese momento sintió que Dios lo había perdonado, sintió que Dios le había dado una oportunidad, sabía que tenía que servirle a Dios. Entonces, el hecho de que Dios nos perdona, que Dios nos ama, eso nos debe mantener a nosotros firmes en la fe. Ese regalo hermoso que Dios nos dio, que es la salvación, que nos dio, que es por gracia, ¿no? Que tenemos que dar por gracia lo que por gracia se nos dio. Y Pablo era un loco apasionado por el Evangelio. Yo creo que Pablo se aferró tanto a esto porque sabía que él había sido perdonado. Por eso Pablo no se desanimó nunca. Por eso Pablo pasó las circunstancias que pasó y él no se desanimó nunca. Él siempre estuvo con ánimo, motivando a los demás hermanos. Él siempre estuvo firme en la fe. Por eso tú también tienes que estar firme. Por eso yo tengo que estar firme. Porque Dios ha dado una gracia a nosotros, esa gracia soberana que actúa en nosotros, esa salvación, nos perdonó, nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros. Entonces yo te motivo a que escuches este video y lo compartas y que te identifiques en cuáles estás o en cuáles no estás. Porque conocer a Dios implica no desanimarse, no rendirse, no caer. Significa permanecer firmes en la fe. Fallamos, sí, pero Pablo es un ejemplo porque él imitaba a Jesucristo. Yo te animo a que sigamos adelante. Ayúdanos a orar, por favor. Siempre ora por nosotros. Nosotros estaremos orando por ustedes y queremos que ser de bendición a ustedes. Así que Dios me los bendiga grandemente y compartan este video y suscríbanse a nuestro canal, por favor, consíganos más suscriptores, queremos llegar a más almas. Dios me los bendiga grandemente. Ay, es que el niño está llorando.